Buenos días, compañeros. Mi nombre es Pablo Muñoz y soy del Departamento de Marketing y Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de Jerez. A mí me parecía interesante, y coincido con todos los ponentes, que en la actualidad estamos llamados a hacer una serie de cambios urgentes y necesarios para la educación del siglo XXI. Es decir, todo está cambiando a unos ritmos bastante vertiginosos y creo que a veces la universidad se queda un poco atrás si no estamos en temas de innovación y para el desarrollo de nuestras actividades. Es por eso que le he llamado a esta ponencia Cambios urgentes y necesarios en la educación del siglo XXI, partiendo del aprendizaje autónomo. Y traigo algunos pequeños casos que quizás pueda compartir con vosotros, pero sobre todo desde el punto de vista de una reflexión. La primera pregunta que yo os planteo, más que una exposición, es qué cambios deberían aplicarse sobre la educación universitaria para adaptarla a las necesidades sociales y económicas que tendremos en el siglo XXI. Bueno, el siglo XXI nos trae más de 5 millones de personas conectadas a la red a través de sus dispositivos móviles. Ya somos 7.000 millones de personas en un mundo totalmente conectado. Es decir, más del 71% de las personas están conectadas. La ley de Moore nos dice que cada 24 meses se duplica la potencia de los ordenadores, se duplica el número de transistores y en 26 años los microchips serán 3.200 veces más rápidos. Un informe sobre estudios estadísticos que tiene más de 18.000 recursos ya nos habla de que hay más de 3,17 millones de personas conectadas a Internet. Y aquí pueden ver una serie de datos que manejamos constantemente y quiero que lo observen porque es hacia donde quiero llegar. El consumo de noticias, fundamentalmente por edades, la podemos ver que en donde están nuestros jóvenes y estudiantes se producen de forma online. Redes sociales, disminuye el radio, la prensa, o la radio, la prensa, y la televisión se mantiene. ¿Están aquí nuestros estudiantes? ¿Son parte de este movimiento? ¿Estamos nosotros aquí en parte de este movimiento? Nuevos avances, como el proyecto LON de Google, apuntan hacia la inteligencia artificial, es decir, llegando Internet a sitios recónditos donde hoy no pueden llegar a través de globos espaciales. Es decir, el mundo que viene es tecnológicamente global, hiperconectado, exponencial, competitivo. He puesto que quizás sea algo equilibrado y polarizado, donde la multiculturalidad está presente con los constantes cambios, pero también es un mundo líquido y convulso. En 2018, estos son datos reales o datos estadísticos reales, 30 millones de trabajadores tendrán que reciclarse si desean seguir trabajando y los estudiantes nuestros tendrán que estar mejor preparados. A colación a todo esto, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué cambios deben aplicarse en la educación universitaria para adaptarlo a todo esto? ¿Estamos nosotros preparados para este cambio? Bueno, en opinión de algunos de los expertos, y esto lo hizo la Fundación Telefónica de España este año, con 9 países, y estos son algunos de los que han participado en el estudio, hay nuevos cambios de pensamiento obligados para la educación del siglo XXI. Yo les puedo mostrar algunos de ellos porque son bastante amplios. Por ejemplo, tenemos que formar al ciudadano del siglo XXI. Es un ciudadano con espíritu crítico, emprendedor, competitivo en el mundo digital. O
podríamos hablar de que los contenidos pedagógicos y tecnológicos tienen que estar presentes en la educación. Y hay que romper incluso también el mito de que todos nuestros estudiantes son nativos digitales, porque no todos los jóvenes, lamentablemente, están preparados. Todos nuestros estudiantes están preparados digitalmente. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que dentro de los 20 retos de la educación del siglo XXI se llama al desarrollo de la creatividad, a la importancia de la educación emocional y a una nueva función del profesorado. Y sobre todo, evitar la ansiedad tecnológica en la que todos estamos sumidos y que en algunos casos resquebrajan el avance del sistema educativo, que en muchos casos se centra única y exclusivamente en trabajar de forma técnica, obviando algunos otros aspectos del conocimiento. Los sistemas educativos, lamentablemente, se siguen basando en modelos tradicionales y el anclarnos en tecnología también llega a ser un modelo tradicional que exige cambios globales. Hay una reflexión que yo quiero tomar. Cada día pensamos entre 60.000, lo tenemos entre 60.000 y 70.000 planteamientos, pero muchas veces nos quedamos dormidos, no abrimos o abrimos y no cerramos los círculos, y esto pasa con nuestros estudiantes. Voy llegando. El miedo al riesgo o al fracaso, tanto del profesorado como de los estudiantes, a veces impide el desarrollo de nuevas políticas educativas para la educación del siglo XXI. Pero aquí encontramos un perfil muy significativo. Es alguien que no tiene ni miedo ni riesgo al fracaso, y es el nomad. Es decir, son mentes creativas, imaginativas, extrovertidas, abiertas, independientes, autodidactas y que interpretan la información. Les preguntaría, ¿cuántos de nuestros estudiantes no están representados aquí? Bueno, si son creativos, si son extrovertidos, si son abiertos, si son independientes, si son autodidactas, pues los tenemos en clase, pero ahora hay que motivarlos. Vamos a darle trabajo. Y el trabajo que hemos preparado en base a todo esto es un trabajo autónomo, es decir, utilizando el learning by doing, es decir, aprender haciendo, que ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje y su propio conocimiento. En base a esto, este método o este modelo que había sido propuesto, por ya universidades finlandesas, proponen relacionarlo con otros métodos, y es precisamente el trabajo que hemos hecho con nuestros estudiantes. Primero hacer un diseño del trabajo que van a realizar, trabajar con métodos y modelos de negocio. Nuestras asignaturas, las de marketing, están centradas en estos modelos de negocio y, bueno, una aplicación de todo ello. Es decir, aquí los alumnos van aprendiendo entonces con los sentidos, observando e interactuando y con libertad de movimiento para poder expresar todo lo que han aprendido. ¿Qué hemos hecho? Bueno, nosotros hemos tenido un grupo de 120 estudiantes para quizás quitarle peso al trabajo que podíamos hacer con todos los estudiantes. Hicimos dos grupos de trabajo. Dividimos un grupo A y un grupo B, 60 estudiantes en cada grupo, y partimos de una orientación general del profesor y de un cronograma de trabajo para que ellos pudiesen trabajar. Bueno, este año le dimos la tarea a los estudiantes de seleccionar cada uno seleccionaba 5 empresas de su entorno más cercano, de forma tal de que ya los estudiantes están relacionándose con las empresas del entorno. No solamente están trabajando desde el aula, sino que también están trabajando con su entorno.
Como las empresas, lamentablemente no tenemos una cantidad amplia de empresas, lo que les dijimos que podían seleccionar 5 empresas andaluzas. Con estas 5 empresas andaluzas y basándonos en la matematicofobia, es decir, algo que está presente en muchos estudiantes, aun cuando nuestras disciplinas sean económicas, es el rechazo a las matemáticas, les dijimos, tenéis que no solamente trabajar con las empresas, buscar 5 productos, sino que también analizarlos en su contexto, es decir, ya están trabajando costes, ya están trabajando retornos de la inversión y de hecho se están relacionando con las empresas. Una vez tienen todo este trabajo, los estudiantes debían pedirle a las empresas que donasen estos productos para una campaña que finalmente se haría. Bueno, ¿cómo hicimos los grupos de trabajo? Una vez que ya teníamos los 2 subgrupos de trabajo, dividimos a los estudiantes en equipos. Y en cada uno de esos equipos, es decir, el grupo 1 le dimos números y el grupo 2 le dimos letras para diferenciarlo. Y cada uno iba a tomar un rol en este trabajo. Unos iban a ser los responsables de los equipos, otros iban a trabajar el tema logístico, otros iban a trabajar el tema contable. Es decir, cada uno de los grupos iba a hacer algo diferente. Y se ponían en contacto con distintas empresas. Es decir, ya tenemos varias tareas. Tarea número 1, asignación del trabajo. Tarea número 2, buscar las empresas. Tarea número 3, asignar las empresas. Y esto se haría individualmente. Y tarea número 4, relacionarse con los miembros, cada uno de los miembros del grupo. De forma tal que por cada grupo se selecciona un representante o un portavoz. El profesor, entonces, trabaja solamente, no con todos los grupos, sino con los portavoces de grupos que son los que van a ir llevando la comunicación. Hay algunos dicen, bueno, pero la comunicación puede que no llegue, puede que no sea fluida, puede que se tergiverse. No se preocupen que al final todos trabajarán en base a los objetivos comunes y en base a las tareas comunes que hemos desarrollado. Bueno, los estudiantes fueron a las empresas, recogieron las muestras, hicieron los análisis de costos correspondientes y se les pedía que hiciesen una exposición de estas muestras y además todas las muestras recogidas la utilizarían para donarlas con fines sociales. Estamos hablando de una asignatura que es distribución comercial, de forma tal de que ya aquí no solamente estamos hablando de actividades de distribución, sino que estamos hablando de actividades de distribución solidaria. Bueno, tienen como trabajo y como tareas relacionarse para que la campaña sea cada vez más notoria. Recuerden que son alumnos de marketing, participan en actividades con la radio, con la televisión, con la prensa y siguen recaudando fondos. Pero los fondos, ninguno monetario, sino fondos materiales, alimentos, productos, no solamente para la exposición, sino también para las actividades que ya le quedan. Esto que permite un proceso de evaluación. Podemos evaluar cada conjunto, cada estudiante, tanto individualmente como de forma grupal. Bueno, los estudiantes este año tuvieron la oportunidad de incluso invitar a esta feria, a esta exposición, a este evento, a distintas autoridades de Jerez. Aquí tenemos la alcaldesa que vino, otros representantes, y entonces hay una confluencia entre las actividades docentes con las actividades exteriores. Bueno, simplemente quería traerle un ejemplo que me hubiese gustado que lo hubiesen expuesto los estudiantes, pero por la fecha ya saben que es difícil, sobre actividades de innovación que valoran positivamente los estudiantes respecto a clases únicas y exclusivamente teóricas o prácticas, porque aquí se confluyen muchísimas actividades y muchísimas tareas. Creo haber terminado en tiempo, ¿no? Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias. ¿Alguna
¿Alguna pregunta corta, que vamos un poquito justo de tiempo? Bueno, Es difícil coordinar a 120 estudiantes para hacer todo este trabajo. Este año han recaudado 3 toneladas de alimentos. Este es el quinto año que llevamos haciendo esta actividad. Y han participado más de 500 empresas. En total ya tenemos más de 1.200 empresas trabajando. Y ellos son los que se relacionan y organizan todo este trabajo. Es un trabajo bastante arduo, pero finalmente terminas con la satisfacción de que no solamente trabajan en el aula, sino también trabajan para la comunidad. Después hacen la donación de alimentos, que me parece que es importante. Bueno. Enhorabuena Muchas gracias. y muchas gracias.